tu espíritu sobre toda carne ya. Yo quiero iniciar leyendo Romanos 14, 22. Romanos 14, 22 dice: ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. El 23 dice: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Tremendo, ¿sí? Dicen que es esa forma de empezar. Espérenme, ténganme chance. Porque la mayor convicción, hermano, quiero decirle yo en esta noche, que debe tener un cristiano es ser una persona de fe. Sabemos que definitivamente en nuestro cristianismo es por fe que vivimos. Es por fe que podemos creer las cosas. Es por fe que esperamos las cosas. Amén. Yo quiero leer ese mismo Romanos 14, 22, pero en Nueva Traducción Viviente. Porque como les digo, la mayor convicción que debe tener un cristiano es ser una persona de fe. Y vea lo que dice en Nueva Traducción Viviente. Dice el 22: tal vez crees que no hay nada malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios. Benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. Y vea el 23, qué tremendo lo que dice. Dice: pero si tienes dudas acerca de si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo, pues no eres fiel a tus convicciones. ¿A qué? A tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, pecas. Por eso es que les digo que la mayor convicción que debe tener un cristiano es ser una persona de fe. Literal, en eso se basa la vida del cristiano. Sabemos que muchas veces intentamos forzar cosas que queremos, cosas que esperamos ver, milagros que estamos esperando, sanidades que estamos esperando. Y pues sí, buscamos en lo natural todos los medios para conseguir eso que queremos. Pero el problema muchas veces de nosotros como cristianos es que hacemos todo por nuestras fuerzas y dejamos como segundo lugar la fe. Entonces, si nosotros pusiéramos la fe como primer lugar y después ponemos las obras de nosotros en nuestra naturaleza o lo que creemos que podemos hacer, las cosas fueran completamente diferentes. Porque la fe no es un sentimiento, escuche esto, no es un sentimiento y no es un pensamiento, tampoco es una emoción, es una realidad espiritual. Es muy fácil desenfocarnos de nuestra fe cuando nosotros andamos escuchando a todo mundo, cuando estamos prestando oído a quien no tenemos que prestar. Es muy fácil que nos desenfoquen de nuestras creencias. Cualquiera nos baila. Si no tenemos nuestras convicciones claras, cualquiera nos puede llevar bailados, como decimos aquí. Entonces, cuando permitimos esas cosas, cuando permitimos que hablen a nuestro oído esas cosas, cuando oímos lo que no debemos oír, ahí quitamos por completo nuestra confianza en Dios. Empezamos a poner nuestra confianza en lo que escuchamos. Empezamos a poner nuestra confianza en lo que creemos. Y ya cuando la estamos viendo fea, como decimos nosotros, ahí sí nos acordamos. Ahí sí queremos tener fe para creer hasta el último momento. Y debe de ser completamente al revés. Él ha prometido en su palabra que si nosotros confiamos y creemos en Él, Él se va a encargar de las cosas. Él solo nos dice que reposemos, que esperemos su tiempo y el momento, y Él se va a encargar. Amén. No dije, después de leer el versículo iba a decirlo. Mi tema en esta noche se llama ¿qué hacer con tu fe? Como signo de pregunta, ¿qué hacer con tu fe? Como una escuelita dominical, ahorita vamos a ver unos puntos y Dios se va a glorificar. Amén. Amén. El punto fijo para tu fe. ¿Cuál es el punto tuyo en tu fe? ¿Es escuchar a otros o es verdaderamente creer la palabra de Dios? ¿Alguna vez te has preguntado en dónde está tu fe? ¿Alguna vez te has preguntado en qué estás basando tu fe? Si verdaderamente estás basando tu fe en la palabra de Dios. Cuando fijas tu fe en Dios, la fijas en el creador del universo. Él nunca te va a dejar. O sea, ¿qué va a ser imposible para Dios cuando Él creó el universo? O
¿Ustedes se han puesto a pensar eso? La vez pasada, yo estaba salí un momento, entré a mi habitación y se me vino como un pensamiento rápidamente a la mente, pues. Y yo me dije, qué malagradecidos somos a veces. Usted dice, ¿por qué dice eso? Qué malagradecidos somos a veces porque muchas veces solo nos enfocamos y vemos lo que nos hace falta. Solo vemos lo que no tenemos. Pero usted se ha puesto a pensar verdaderamente lo bendecido que es usted con las cosas que tiene hasta el momento. Yo me puse a pensar, yo dije, Señor, yo estoy sano, yo tengo a mis papás conmigo sanos, yo puedo servirte. Algo tan sencillo en lo material como que uno diga, Señor, gracias porque me has bendecido con un vehículo. Usted lo dice, es material, sí, pero hay gente que no lo tiene, hermano. Hay gente que tiene una casa propia, como hay otra gente que está creyendo por una casa propia. Hay gente que lleva muchos años alquilando casa y quiere una casa propia. Hay personas que viven en condiciones que quisieran salir de esas condiciones. Hay personas que están pasando un momento de necesidad en su salud que quisieran salir de eso. Tú te has preguntado, o sea, tú te has dicho verdaderamente, o sea, Señor, gracias por esto, por esto, por esto. O sea, yo he logrado alcanzar y tengo esto y esto y esto. O solo te enfocas en lo que no tienes. O solo piensas lo que te hace falta, lo que no has logrado alcanzar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entramos en un ciclo de que pasamos oprimidos, pasamos preocupados, pasamos en estrés. Y una persona bajo estas cosas, bajo estos ataques del enemigo, en lo último que va a pensar es en tener fe. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene fe, vence todas estas cosas. Ninguna de estas cosas le logran agarrar el manto de la fe. Ninguna. Dios es amor, hermano, y Él nos ha mostrado ese amor en Juan 3:16. Y voy a empezar con el primer punto. Mi primer punto en esta noche es: fija tu fe en Dios con su inmutabilidad y fidelidad. Fija tu fe en Dios con su inmutabilidad y fidelidad. Cuando fijo mi fe en Dios, no la estoy fijando en nadie. Cuando fijo mi fe en Dios, estoy fijándola en el creador del universo, en quien me salvó a mí y quien ha dado todo por mí. Quiero leer 2 de Corintios 1, 18 al 20. Yo sé que si Dios me tiene aquí en esta noche es con un propósito. En estos días llegó papá, creo que lunes, amanecer martes. Sí, martes en la mañana llegó, preguntarme algo para lo de hoy. Papi, ya está listo, y él me vacila. Y apenas solté mi primer palabra, no tenía voz. Y no me salía, y ronco, de la nada. Y yo, Dios mío, ¿pero qué es esto? Y me dice, papi, ¿por qué anda la voz así? No sé. Me dice, bueno, esté tomando té, ve a ver cómo hace. Y bueno, por dicha, en el transcurso del día, igual, pero hoy en la mañana también quise amanecer igual. Ahorita estoy dando la vuelta para venir a la iglesia ya aquí. La vuelta bendita que uno se pega como media hora para entrar a la iglesia. Viene el tren. Todo el mundo se vuelve loco ahí con la pelota que baja la aguja y todo. Un carro se viene para atrás y le pega al carro mío. En ese momento, lo único que el Señor pone en mi corazón es: tenga paz. Yo tengo el control de todo. Y yo le soy sincero, hermano, si yo no hubiera tenido que venir a cumplir con mi responsabilidad en esta noche, seguro ahí estuviera todavía. Pero apenas pasa lo que pasa, lo único que se me viene a la cabeza es: ¿y quién va a predicar? Yo tengo la responsabilidad, dije yo. Le cuento a mi papá inmediatamente, claramente fue la primera persona que le conté, y él me dice: papi, tranquilo.
Tranquilo, ya sabemos de dónde viene eso. El muchacho se quiso poner con una actitud no muy espiritual, no muy bonita. Richard sabe, porque lo llamé un momento. Y papá me dijo, papi, tranquilo. Me dice, mamá, vaya, haga lo que usted sabe que tiene que hacer. Confía en el Señor y Él se va a encargar de todo. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? No es siempre que yo tengo esta oportunidad, esta bendición, que es una gran responsabilidad. Y justamente cuando la tengo me pasa este tipo de cosas. Yo creo que es porque algo grande viene para mí, algo grande viene para usted también. Es lo único en lo que yo tengo mi fe puesta. Y continúo. Segunda de Corintios 1, del 18 al 20 dice: mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Dios es un Dios fiel, hermano. Dios es un Dios fiel. Esa yo creo que es mi frase favorita desde pequeño. Dios es fiel. Esas tres palabras simplemente. ¿Tú crees que Dios, siendo un Dios fiel y un Dios tan cargado de amor, te va a dejar? En algún momento hemos creído que Él nos va a dejar y somos nosotros los que lo dejamos a Él. O nos apartamos de Él y nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está, Señor, en esta situación, en esta circunstancia, en el mismo lugar donde lo dejamos? Porque Él siempre está. Él siempre está. Y un Dios fiel va a estar contigo en absolutamente todas las pruebas. Él no te va a dejar ni te va a desamparar. Quizá no se cumpla lo que tú quieres en el momento, pero va a llegar en el tiempo de Él. Es cuestión únicamente de tener fe y seguir confiando. Dios mide tu fe conforme tú estás viviendo para Él. Ponte a pensar, ¿cómo estoy viviendo yo para Dios? Así es como Dios mide el nivel de tu fe. Ahí es donde Él se basa. Esa es la regla del Señor para medir tu fe. Quiero leer Hebreos 1. Hebreos 1, 10 al 12 dice: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acaban. ¿Qué quiero ir con esto? Hermano, que cielo y tierra puede pasar, pero su palabra no va a pasar. Y si nosotros basamos nuestra fe en la palabra que es eterna, nada va a pasar. Hermano, ¿cuántas promesas hay en la palabra de Dios? ¿Cuántas promesas tiene la palabra de Dios? Y son eternas. O sea, si eso es eterno, la fe nunca se va a acabar. Es que podamos entender verdaderamente hasta dónde podemos llevar nuestra fe. ¿Qué nivel de fe tenemos nosotros ahorita en este momento? ¿Qué tanto podemos creer? ¿Hasta dónde podemos llegar? Date a estudiar, hermano, y a conocer a Dios con la revelación que Él es verdaderamente, y verás que absolutamente todo lo podrás conseguir. Amén. Punto número 2. Escuche este que me bendijo mucho. Dice: fija tu fe en Jesús por medio de la sangre de Cristo. Fija tu fe en Jesús con su pacto de sangre. Con su pacto de sangre. La sangre de Cristo, hermano, es un pacto eterno. La sangre de Cristo es un pacto por siempre. El pacto y la sangre van juntos. El pacto y la sangre de Cristo van juntos siempre. Tú no puedes quitar la sangre de Cristo porque te quedas sin pacto. Si tú quitas la sangre de Cristo del camino, te sales por completo del pacto de protección, de cualquier pacto, de todos los que nos da la palabra de Dios. Amén. Quiero leer Hebreos 12. Hebreos 12 del 22
Hebreos 12:22 dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos militares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, amén, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Hermano, yo quiero decirle algo a usted en esta noche. Satanás te puede quitar a ti cualquier cosa. Satanás te puede robar cualquier cosa, pero no podemos permitir que nos robe una cosa, y es la fe. ¿Sabes por qué? Porque así como Él te roba algo, con la misma fe lo recuperas y en creces. Porque simplemente vuelves a creer por lo que en algún momento creíste. Si lo llegaste a tener fue porque lo creíste en algún momento. Y a como Él te puede robar cualquier cosa, tú la puedes volver a tener, y puedes tener mucho más que eso. ¿Por qué? Porque su palabra lo promete. Hermano, el Señor no se equivoca. El Señor no se equivoca, y las palabras que el Señor dice se cumplen. Si las promesas están en la Biblia, son verdaderamente por algo. Amén. El pacto de Dios conmigo me hace agarrarme y confiar plenamente en el Señor. Escuche esto: el derramamiento de la sangre de Cristo es la mayor garantía que Dios nos puede dar para nuestra fe. La sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque es cuando entendemos la conexión que tiene la sangre de Cristo con el pacto. Si entendemos verdaderamente la conexión de la sangre de Cristo con el pacto que les acabo de decir ahorita, y lo que acabamos de leer, hermano, andaremos sin miedo en la calle. No vamos a temer absolutamente a nada. No vamos a estarnos preocupando por lo que no tenemos que preocuparnos. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Punto número 3. Escuche: fija tu fe en el Espíritu Santo, operando en ti su poder. Fija tu fe en el Espíritu Santo, operando en ti su poder. Tito 3, 5 y 6 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Voy a leerlo de nuevo porque está muy tremendo. Dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Fue su misericordia la que nos salvó. Amén. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Hermano, el Espíritu Santo es un aditivo más para que nuestra fe trabaje, para que nuestra fe funcione. Muchas veces le damos gracias a Jesús por salvarnos en la cruz del Calvario. Padre, gracias, pero se nos olvida el Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo, lo importante que es el Espíritu Santo, que es quien está con nosotros siempre, siempre. El Señor dijo: les voy a dejar al Espíritu Santo. Él es su fiel amigo, Él es su fiel compañero. Entonces, por eso muchas veces perdemos las llaves del carro, se pierde lo que sea. Espíritu Santo, ayúdame. No sé si usted lo ha hecho, yo sí lo he hecho. Con X cosa, con un examen de la universidad. Espíritu Santo, ayúdame. Señor, ayúdame. ¿Por qué? Porque sabemos que el Espíritu Santo está ahí con nosotros. Verdaderamente Él está con nosotros. El mismo Espíritu Santo, escuche esto, el mismo Espíritu Santo del cual Jesús dependió todo el tiempo, es el mismo que está a tu disposición, y es el mismo que nunca va a permitir que seas derrotado. El Espíritu Santo, si nos pegamos verdaderamente al Espíritu Santo, Él mismo nos va a enseñar a tener fe. Hermano, es que el Espíritu Santo
Una vez en una convocación, Papá Nahum dio una palabra específicamente del Espíritu Santo. Y desde esa vez a mí se me abrió la mente por completo sobre el Espíritu Santo. Yo dije, wow. Porque yo de la Trinidad, al Espíritu Santo era el que veía como más, no menos importante, pero como el que quizá no sé si lo correcto es decir, como el que menos uno le ora, el que menos uno pide. Amén, ¿sí me entiende? Porque siempre es Señor, Señor Padre, Señor Jesús Padre, Señor Jesús Padre, pero y el Espíritu Santo se nos va. Amén, creo que a todos nos ha pasado en algún momento, qué dicha, no soy el único. A todos en algún momento nos ha pasado, pero cuando entendemos verdaderamente que es la persona del Espíritu Santo, es que no es por decirlo, es que es la persona del Espíritu Santo que está verdaderamente ahí. Él es el que nos agarra la mano para correr la carrera de la fe. Él es el que nos ayuda en los momentos difíciles. Él es el que pelea las batallas con nosotros. Él es el que te levanta los brazos cuando los bajas. Él es el que te da fuerza, hermano, para salir adelante en toda situación. Amén. Dale un aplauso al Señor. Hermano, la fe es la victoria que vence al mundo. ¿Sí? Y es por eso, escuche esto, es la victoria que vence al mundo. Y es por eso que Satanás lo que más quiere robarte es la fe. Lo voy a repetir, es lo que vence al mundo. Al mundo, los placeres del mundo, el pecado. Y es por eso que Satanás es eso, lo que quiere robarte. Porque Satanás sabe que si nos roba la fe, caemos como cristianos. Él lo sabe. Y es bien astuto. Porque hermano, sí, Satanás sí existe. Sí existe, no es que es de mentira, sí existe. No hay nada que yo pueda competir con el Espíritu Santo. Cuando una iglesia saca al Espíritu Santo de en medio, se abre a toda porquería del mundo. El Espíritu Santo debe ser el principal en una iglesia también. El Espíritu Santo se tiene que sentir cómodo. El Espíritu Santo se tiene que sentir a gusto. Se tiene que sentir contento en una administración aquí al frente. Se tiene que sentir contento alabando y adorando al Señor ahí donde está sentado cada uno de ustedes. Cuando ministramos un instrumento, cuando recibimos a alguien en la puerta, cuando servimos, el Espíritu Santo está sirviendo a la par tuya. Él está sirviendo a la par tuya. Tú sales a las calles a predicar y el Espíritu Santo va agarrado de tu mano. Wow. Yo quiero que entiendan la importancia que tiene el Espíritu Santo, así como yo he podido irlo entendiendo poco a poco. Como he recibido palabras de Papá Nahum, de mi papá, es ir entendiendo verdaderamente la importancia que sí tiene el Espíritu Santo. Podemos decirlo, podemos creerlo, pero hay que entenderlo. Es cuestión de entenderlo. Amén. El reino de Dios es un reino de fe. Es por eso, hermano, que la iglesia primitiva permaneció. Fue que pudo prevalecer. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estuvo presente siempre. El Espíritu Santo siempre estuvo presente, repartiendo lenguas. Se vio manifestado en una zarza ardiendo. El Espíritu Santo siempre estuvo. Siempre estuvo. Por eso es que se manifestaban las cosas que se manifestaban. Muchas veces pedimos a Dios y pedimos a Jesús, pero el Espíritu Santo es el que se manifiesta en medio de ese tipo de moveres. Y hasta que no lo pidamos, Él no va a venir. Es lo mismo, Él está ahí, es cuestión de pedirlo. Amén. Voy a pasar al punto número 4. Fija tu fe en la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Primera de Pedro 1. Gracias, Señor. Primera de Pedro 1:23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.
porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Yo fijo mi fe en la palabra, hermano. ¿Por qué? Porque la palabra es como Dios. Como la palabra es como Dios, sí, eterno. Es eterno, es viva, la palabra es viva y es eterna como Dios. Cada promesa de su palabra, lo único, hermano, cada una de las promesas de su palabra, las promesas están en cada una de sus Biblias. Lo único que necesitamos para que eso se cumpla es meterle fe. Cuando nosotros le ponemos fe a cada una de esas promesas, se pueden cumplir. Porque podemos leerlas. Quizás las hemos leído un montón de veces en la Biblia, pero cuando nos detenemos verdaderamente y creemos y confiamos en cada una de esas promesas, simple y sencillamente un día en la mañana, una promesa, leo, Señor, yo creo esta promesa para este día. Hagámoslo para que veamos verdaderamente un milagro y que se pueda cumplir lo que estamos creyendo. Todas las cosas son hechas por su palabra, porque, hermano, en Hebreos dice que todas las cosas son sostenidas por Dios. Hebreos dice que todas las cosas son sostenidas por Dios. Entonces, si todas las cosas son sostenidas por Dios y por su poder, eso hace que su palabra tenga poder también. Les recuerdo, hermano, que cada una de las palabras que están en la palabra de Dios son de Dios. Ya fueron puestas por Dios. Son promesas, y si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Aunque suene repetitivo, Él lo va a cumplir. Y lo que quiero es inyectarles en esta noche fe, a como se me ha podido inyectar a mí, para poder bendecir en esta noche con este mensaje. Debemos de entender que Jesús es nuestra seguridad. ¿Por qué? Porque todo lo que yo pido en su nombre es mío. Todo lo que yo pido en el nombre de Jesús, eso va a ser mío. En el tiempo de Dios, pero va a ser mío. Es cuestión de creerlo verdaderamente, hermano. Créasela. Como ha dicho mi papá, créasela. Yo el viernes que tuve la bendición de hablarle a los jóvenes con Gualberto, yo les decía, jóvenes, ¿quién más que ustedes pueden creer en ustedes mismos? Y puse el ejemplo con una joven. Yo le dije, ¿quién es la que estudia su carrera? Yo, ajá. ¿Quién es la que hace sus trabajos? Yo. ¿Quién es la que se queda madrugadas haciendo trabajos? ¿Quién es la que se pega trasnochadas? ¿Quién es la que va a trabajar todo el día y en la noche llega cansada a hacer trabajos? Yo, ok. Entonces, ¿quién más que usted va a creer en usted? Hermano, créasela. Crea que las cosas se pueden cumplir. Crea que Dios puede cumplir eso que está en su corazón. ¿Por qué? Porque todo anhelo y todo deseo que llega a nuestro corazón con fe se cumple. Amén. Denle un aplauso al Señor. Hermano, la palabra está en tu boca y en tu corazón, dice la palabra. Con eso, tú puedes ser de bendición para las personas. ¿Por qué? Porque tú conoces Biblia, tú has escuchado palabra de Dios, pero la gente de afuera quizá no. Entonces, con una simple palabra, con un simple testimonio de cómo Dios ha trabajado en ti. Cuando nosotros hemos salido a las calles, cuando el evangelio cambia, sale a las calles, créame que uno lleva la palabra de salvación y todo, pero en ese mismo momento, el Espíritu Santo está trabajando con el corazón de una persona, porque como una persona puede decir que no, necesita fe para creer que lo que nosotros le estamos diciendo es cierto, porque si ellos quieren, no creen. Aunque suene feo, si ellos quieren, no creen. ¿Por qué? Porque nunca en la vida han escuchado hablar de eso. Entonces ellos se pueden preguntar, ¿qué me dice a mí que lo que me viene a decir este hermano es verdaderamente cierto? Ese es el Espíritu Santo trabajando con la misma fe que tú tienes. Entonces la fe que tú tienes está siendo transferida por el hilo del Espíritu Santo, wow, al corazón de la persona que está allá afuera. Amén. Gracias, Señor.
Punto número 5. Fija tu fe en la realidad del mundo espiritual. Escuche esto, con sus recursos inagotables. Amén. Sus recursos son inagotables. Entonces, fija tu fe en la realidad del mundo espiritual, con sus recursos inagotables. Hermano, no midamos a Dios por nuestra necesidad. No midamos a Dios por lo que necesitamos, por lo que queremos, por nuestra habilidad, por nuestros recursos. No midamos a Dios por eso, ni por la abundancia, ni por la escasez que podamos tener. Midamos a Dios por lo grande que es Él. Amén. Por su inmensidad, por su eternidad y por lo abundante. ¿Por qué? Porque en el cielo hay abundantes riquezas para sus hijos. Primera de Corintios 2:9. El versículo favorito de papá. Dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Escuche esto: el amor conoce cuando otro ama. El amor conoce cuando otro ama. Dios conoce porque Dios es amor. Quizá nosotros no lo percibimos mucho, en muchas ocasiones, pero el Dios que está dentro de nosotros sí lo percibe. Sí percibe si estamos recibiendo un amor verdadero de una persona o un amor con interés. Asimismo, si está saliendo de nuestro corazón un amor sincero y puro o un amor por interés. Entonces, si Dios lo sabe para con nuestros hermanos, ¿cómo no lo va a saber cuando nosotros nos queremos acercar a Él? Cuando si nosotros queremos acercarnos a Él solamente para pedirle y porque queremos algo. Porque, hermanos, sí, la fe es para creer. Y porque si queremos algo, si estamos creyendo por algo, trabajamos con la fe. Pero nosotros no podemos entrar al trono de la gracia de Dios solamente a pedir cosas. Muchas veces cuando nosotros más le damos a Dios es cuando Él nos da cosas que no esperamos, sin necesidad de pedirlas. Sin necesidad de pedirlas, porque esas son las formas de trabajar de Él. Son las formas en las que Él bendice. Romanos 11:33. Isaías va a leer toda la Biblia. Hermano, téngame paz. Son varios puntos, téngame paz. Romanos 11:33 dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Cuando fuerzas e intentas algo con tus propias fuerzas, entienda el juego de palabras, cuando fuerzas e intentas algo con tus propias fuerzas, la fe en Dios pasa a un segundo plano. Yo lo dije al principio, ¿por qué? Porque está bien, podemos intentar las cosas, pero que no se nos olvide lo que tenemos que poner en primer lugar, y es basarnos en su palabra. Cuando nosotros ponemos la palabra de Dios, la fe en la palabra de Dios en primer lugar, hermano, hasta si nos ponemos a ver dentro de la misma palabra, si ponemos la fe en la palabra de primer lugar, ahí mismo la palabra de Dios están las promesas para cumplir lo que queremos. Entonces ahí es donde entendemos que los deseos sí pueden pasar a un segundo plano y no dejar más bien la fe en la palabra a un segundo plano. Él puede poner en ti para que tú hables, pero muchas veces le tenemos miedo a la confesión positiva. Y es algo que yo he aprendido siempre de mi papá, el no hablar negativo. Que si usted tiene gripe, que lo que sea, yo hoy no estoy engripadísimo, por fe no tengo gripe. Así me enseñó mi papá, vea, yo me acuerdo desde que estaba recién nacido lo escuchaba diciendo esas cosas. Y por eso es que hasta el día de hoy lo digo así. Entonces, o sea, muy próspero. Muy próspero. La cara lo dice, entonces muy próspero. Hermano, hasta en esas cosas tan sencillas hay que saber hablar. Hay que saber confesar las cosas. Porque, hermano, de verdad,
Si entendiéramos el poder que tiene esto, si entendiéramos lo fuerte que son las palabras que salen de nuestra boca. Una palabra hiere más literal que un buen golpe en la cara. El golpe en la cara, hasta si es reconstruyéndosela, se arregla. Pero una palabra hiriente, pasarán los años y por más que uno perdone, ahí queda. Aunque sea como un recuerdo, pero queda. Entonces, póngase a pensar verdaderamente el cómo usted habla. El cómo son sus confesiones. ¿Cómo es usted cuando está pasando una necesidad? ¿Cómo habla usted? Cuando usted se siente mal, ¿qué dice? Tengo esto y esto y esto y esto y esto, cartón lleno. O usted dice, estoy pasando un momento difícil, estoy creyendo por esto. Por fe no tengo esto. Por fe no me siento así. He estado muy sano por fe. Hermano, es saber hablar. Es saber hablar porque de verdad las palabras tienen muchísimo poder. Tienen muchísimo poder. Muchos de nosotros no hemos creado, escuche esto, muchos de nosotros no hemos creado nuestro propio mundo porque tú creas tu propio mundo con tu boca y destruyes tu propio mundo con tu boca también. Matas o haces tu futuro con tu propia boca. Esto me bendijo muchísimo. Me bendijo muchísimo porque podemos hacer, podemos crear, podemos tener metas a futuro, podemos confesar cosas que creemos. Pero así como nuestra boca puede confesar cosas para bien, puede destruirnos la vida. La boca tiene el poder. Hermano, ¿por qué? Porque toda palabra que sale de la boca viene del corazón y cae aquí. Y ahí se queda. Y más si está saliendo de tu propia boca y dejaste que entrara en tu mente, va a costar que salga. A no ser de que verdaderamente lleves todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo y le digas al Señor, Señor, por favor, ayúdame. Y que verdaderamente ya empezamos a hablar de una manera diferente. Pero cuando hablamos mal, cuando todo lo que tenemos es negativo, cuando los padres tienen palabras hirientes para sus hijos, incluso cuando los hijos tienen palabras hirientes para sus padres. Para los hijos que estén aquí, no hay nada que le pueda doler más a una mamá que una palabra fea de su hijo. No hay nada que hiera más el corazón de un padre o de una madre hijo que el como tú te diriges hacia ellos, que el como tú les hablas. Y si digo esto es el Señor en esta noche, porque verdaderamente yo he aprendido a que hay que honrar a los padres. Hay que honrarlos. ¿Y cuándo he aprendido esto? Cuando mi abuelita pasó a la presencia del Señor. Aprendí a valorar a mi mamá como nunca antes la había valorado, porque veo la situación de mi papá. Entonces, si usted tiene la bendición de tener a su mamá y a su papá con usted, joven, jovencita, valórelos. Valórelos. Quizás nada que ver con el tema, pero si estoy diciendo esto es porque yo sé que es de Dios y para alguien va a ser de bendición. Valore a sus papás verdaderamente. Valórelos, esté a disposición de ellos. Cuando algo no les parezca, igual hágalo. Uno como hijo no es quien para reprocharle a los papás. No es quien. Hace unos días estuve teniendo una discusión ahí, defendiendo un punto con mi mamá. Y yo que quería defenderlo y defenderlo y defenderlo. Y después pude verdaderamente entender que, porque ok, sí, eso sí, y mi papá yo sé que me va a escuchar y todo, pero los papás no siempre tienen la razón. O sea, los papás dicen, no, usted nunca tiene la razón. Siempre tiene la razón el papá. Pero hay veces en que los papás se equivocan. Sí. Ok, gracias. Porque son humanos también. Son humanos también. Y quizá uno como hijo dice, pero es que usted no sabe cómo fueron las cosas. Entonces ahí es donde uno intenta, por favor entiéndame.
por favor escúcheme. Y explica y explica y explica. Y si está muy enojado, lo entiende hasta después, pero en el momento no le da la gana entenderlo. O puede ser que sí. Pero verdaderamente es el valor, hermano, de valorar a los papás. De valorar a los papás. No me voy a desviar más. Escuche esto, el mundo espiritual es más real que el mundo natural. El mundo espiritual está lleno de todos los recursos que necesitan sus hijos. Absolutamente de todos los recursos. Hermano, no crea que Dios no le ha dado lo que usted le ha pedido porque Él no tiene, ¿no? Ni porque Él no puede, ¿no? Simplemente el Señor no nos ha dado lo que tanto hemos pedido porque no es el momento, porque no hemos tenido la suficiente fe, porque no hemos creído como tenemos que creer, o depende mucho y principalmente de cómo estemos viviendo nuestro cristianismo. Amén. El mundo espiritual está lleno de todos los recursos que necesitamos sus hijos, pero escuche esto, necesitamos dos cosas para obtener los recursos del mundo espiritual. Principalmente tener fe. ¿Va a seguir con la fe? Sí, es que siempre va a ser lo principal, porque la fe sin obras es muerta. Y nuestra vida como cristiano, nuestra convicción como cristiano se basa en la palabra de fe. Amén. Y el punto número 2 es que tenemos que aprender a depender de la sabiduría y el conocimiento de Dios para obtenerlos. La sabiduría y el conocimiento de Dios, pero eso es muy volado, ¿sí? Sí, pero conforme nosotros más entendamos a Dios y más lo busquemos, más lo conocemos. Entonces, al conocerlo más, más creemos. Al creer más, estamos con nuestra fe al tope. Amén. Tú conquistas a Dios con un corazón contrito y humillado. Es la única forma, hermano. Muchas veces tenemos que de verdad menguar y bajar para que Él pueda trabajar. Es como cuando oramos y oramos y oramos y decimos, y Él está esperando a que hagamos silencio un momento para hablar a nuestro oído. Pedimos y muchas veces pedimos tan desesperadamente que no nos callamos, que no hacemos silencio un momento para que Él nos diga al oído cómo es que podemos obtener eso, o dónde es que podemos obtener eso, porque estamos esperando a Dios en una posición y quizás viene por otro lado. Estamos esperando a Dios de frente y quizás viene a espaldas de nosotros. ¿Por qué? Porque hay que simplemente esperar un momento para poder percibir y captar ese momento de por dónde Dios va a llegar a darnos nuestra bendición. Punto número 6. Fija tu fe en la visión que Dios te dio para tu vida. El pueblo perece por falta de visión. Entonces fija tu fe en la visión que Dios te dio para tu vida. Habacuc 2. Habacuc 2. Empiezo a leer desde el 1, dice: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Amén. El 4 dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. La fe y la visión van siempre juntos. Siempre van de la mano. ¿Por qué? Porque una persona cuando tiene fe puede tener una visión, pero yo no puedo querer llegar a tener una visión y querer llegar a alcanzarla si no tengo fe. Y eso no hay que espiritualizarlo, hermano. Hasta una persona del mundo pone un negocio y tiene la fe en que le va a ir bien. Y eso es lo que dice, eso es lo que sale de su boca. Eso es lo que sale de su boca, No, yo tengo la fe en que me va a ir bien. Yo tengo la fe en que mi negocio va a ser bendecido. Así habla la gente de afuera. ¿Cuánto más nosotros podemos entender esto?
Decide si vas a vivir de la queja o de la visión. La gente sin visión siempre se anda quejando. Siempre. No tiene un norte definido. La gente sin visión no sabe, no tiene una meta donde llegar. La gente sin visión no tiene una meta donde llegar. Entonces, cuando nosotros verdaderamente tenemos y queremos cumplir algo, tenemos una meta donde queremos llegar, sabemos que a fuerza tenemos que tener fe para llegar a eso. Entonces, hermano, establece una visión en esta noche. Establece una meta. Establece una meta. La fe es pues la sustancia de las cosas que se esperan, y no puedes esperar nada a menos que lo estés visionando. Tu visión es la madre de tu fe. Amén. Voy terminando, voy con el punto número 7. Fija tu fe en la confesión de la boca. Fija tu fe en la confesión de tu boca. Romanos 10:10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Para qué? Y muchas veces, si hablamos negativo, no creo que estemos confesando salvación. No creo que estemos hablando palabras de bendición. Amén. Confiesa con tu boca lo que tú crees en tu corazón para no ser avergonzado. Muchos dicen, muchos hemos dicho: sí, eso es lo que usted tenía guardado en el corazón, ¿verdad? Eso es lo que usted tenía hacia mí en el corazón hace tiempo. Todos lo hemos dicho en algún momento. ¿Por qué? Porque ya nació. Ya nació. Y cuando algo verdaderamente nació en nuestro corazón y ya está en nuestro corazón, tarde que temprano se va a salir. Tarde que temprano. Por más que nos cuidemos, por más que andemos con cautela, tarde que temprano se va a salir. Porque ya eso está ahí. Ya nació y su palabra lo dice. Con la boca se confiesa para salvación. Entonces yo te pregunto, ¿estás confesando con tu boca para salvación? O sea, ¿estás creyendo? Sí, pero con tu boca estás confesando para salvación. ¿Estás siendo de bendición para alguien? La vida y la muerte están en el poder de la lengua. De verdad que están en el poder de la lengua. De nuestra boca puede salir, escuche esto, de nuestra boca puede salir el poder creativo de Dios, pero también puede salir el poder destructivo de Satanás. De nuestra boca. Amén. Dice, pero ya usted habló de la boca arriba. Sí, hermano, pero es que este punto es específicamente de la confesión de la boca. Y es que es el último, porque para mí es el más importante de la vida de fe de un cristiano. ¿Por qué? Porque es la forma en la que uno habla. Es la forma en la que cuando uno cree algo es porque no lo tiene. Cuando uno cree algo es porque no lo ha visto. Cuando uno cree algo y lo confiesa, sea para bien o para mal, eso es lo que se va a cumplir. Eso es lo que se va a cumplir. Cuando estés pasando un momento de salud y tengo esto y esto y estoy enfermísimo y me siento así, que yo no sé qué, más va a durar en salir eso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros confesamos, yo estoy sano en el nombre de Jesús, por fe, no tengo, pero no, todo bien. Eso está calando en su mente. Pero cuando usted está diciendo, no, me siento mal, me quiero tirar en la cama y no levantarme, eso es lo que está cayendo en su mente. Ya usted está mentalizado en que estoy mal. Ya está mentalizado en que tengo que estar tirado en la cama, en que tengo esto y esto y esto, y tengo que luchar contra esto y esto y esto. Y se entra en una desesperación, se entra en una preocupación y no aprendemos a reposar. Hermanos, repose, crea, tenga fe y crea en su palabra. De que sus milagros que hizo hace muchísimos años atrás pueden ser contigo también. Yo no sé si usted en una confesión de sanidad usted ha dicho: Señor, el mismo espíritu que levantó a Cristo de los muertos, Señor, el mismo espíritu que levantó al paralítico, Señor, el mismo espíritu que sanó a Bartimeo, venga sobre mí y me sane también. Dígalo, hermano, confiéselo así. Dígale: el mismo espíritu de sanidad
que estuvo sobre cada una de esas personas, de los milagros de Jesús en la palabra, que sea el mismo espíritu que me sane a mí. Que sea el mismo espíritu que sanó a la mujer del flujo de sangre, el mismo espíritu que levantó al paralítico, el mismo espíritu que sanó a Bartimeo, que levantó al cojo. Todo, menciónelos. Y principalmente el mismo espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos. Vivifica mi vida, me vivifica, me sana, en el nombre de Jesús, amén. Dios pone las palabras en tu boca y esa palabra no pierde el poder de Dios porque está en tu corazón, sino que esa palabra, escuche, lo que está esperando es que tú abras tu boca, porque cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Se los voy a repetir, dice: Dios pone las palabras en tu boca y esa palabra no pierde el poder de Dios porque está en tu corazón, sino que esa palabra lo que está esperando es que tú abras la boca, que tú la digas, que tú saques eso que Él puso en tu corazón. ¿Por qué? Porque cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, y esa palabra será de bendición para alguien, incluso para ti mismo. Para ti mismo. Tú no sabes cuántas veces Dios está poniendo algo en tu corazón para que lo des a alguien o hables a alguien, e indirectamente es para que Dios trabaje contigo. Ese es el principal propósito, pero nos enseña de esa forma. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos haciendo este tipo de cosas, cuando estamos siendo de bendición a las personas, tenemos que estar anuentes, porque el Señor puede venir por ese medio también. Las formas de trabajar del Señor muchas veces no las entendemos. Muchas veces se nos han pasado desapercibidas las bendiciones que Dios nos ha podido dar en algún momento. ¿Por qué? Porque estamos esperando por un lado, como les digo, estamos esperando por un lado y el Señor viene por otro. Entonces, estar anuentes a lo que Él quiere hacer con nosotros. Jesús mismo es el que certifica el poder que hay en la boca de una persona de fe. ¿Amén? Voy terminando y quiero leer dos versículos más para concluir. Quiero leer Mateo 12. Mateo 12 del 34 al 37 dice: dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Nuestro corazón es un tesoro. Amén. Eso está diciendo aquí, tanto de cosas buenas como de cosas malas. Somos nosotros los que decidimos qué sacamos y qué no sacamos, qué permitimos que entre y qué no permitimos que entre. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serán justificados y por tus palabras serás condenado. Tu tesoro puede ser bueno o malo, depende de lo que tú acumules en tu corazón. Eso es lo que va a salir de tu boca. Eso es lo que va a salir de tu boca, hermano, y es en serio. Cuando usted escucha a una persona que habla feo, que trata mal a la gente y todo, eso es lo que está en su corazón. Ustedes han conocido gente mala, que uno dice, él es malo. En serio, de verdad, uno dice, es malo, o sea, como que tiene maldad en su corazón, de verdad. O sea, le gusta hacerle el daño a la gente. A como uno ha podido decir, no, qué buena persona es él. De verdad, no es el más espiritual. No es el más espiritual, quizá ni conoce al Señor, pero siempre está atento a lo que usted necesite. Siempre quiere ayudar a todo mundo. Siempre está dando y bendiciendo. Siempre. Pero hermano, hay gente mala. Hay gente que quiere que usted le vaya mal. Hay gente que está viendo, que está esperando el mal de alguien para burlarse. ¿Por qué? Porque son personas egoístas, o sea, quiere que a todo mundo le vaya mal y solo el bien. Son personas que quiere absolutamente todo para él, las bendiciones para él, pero no le importan las demás personas. O sea, tiene la bendición, tiene la necesidad de la persona en la pura cara y a él no le importa. A él no le importa. Muchas veces el Señor nos pone la necesidad de una persona en nuestra propia cara, no por gusto.
Cuando usted ve la necesidad de alguien y cuando ya usted notó la necesidad de alguien, es porque Dios se la puso en su corazón para que lo ayude. Y punto. Como sea, pero hágalo. Hágalo, ¿por qué? Porque esas son las formas en las que Él trabaja. Ahí verás la bendición de Dios. Como sea, con un plato de comida, económicamente, con prendas de vestir, lo que sea. Lo que sea. Esa es la forma en la que el Señor trabaja. ¿Por qué? Porque a través de ese tipo de pruebas, a través de ese tipo de necesidades de las personas, cuando nosotros bendecimos, en nosotros cae fe. ¿Por qué? Porque ya quedamos con la fe en que voy a recibir la cosecha de lo que estoy sembrando. Así es como trabaja la fe, así es como obra el Señor. Tú hablas verdaderamente de lo que rebosa en tu corazón. Y ten cuidado, hermano, de lo que tú miras y lo que tú ves, porque eso se convierte en tu visión. Eso que tanto vemos, esa persona que tanto escuchamos, si no es de bendición para nosotros, si nos incomoda, si te hace sentir algo raro, algo diferente, pídele al Señor, porque muchas veces los que creemos que son de bendición no son tan de bendición. A como hemos tenido otras personas cerca de nosotros que sí son de bendición verdaderamente, y como creemos que no, porque no es nuestro amigo más cercano y más íntimo, perdemos la bendición, porque la bendición no viene directamente así cayendo, puede ser de una persona también, porque Dios utiliza personas y medios. Amén. Hermano, creamos verdaderamente en que Dios va a hacer cosas grandes y que va a cumplir todo lo que está en nuestros corazones. Amén. Danos tu espíritu sobre toda carne.